Hola, soy Jesús y me gustaría hablar sobre la Guerra Fría. Bueno, primero hay que preguntarnos, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló entre los años 1945 y 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por la hegemonía política y economía del mundo. Una vez derrotado el nazismo, enemigo en común de las dos potencias, ambos intentaron imponer sus intereses políticos e ideológicos sobre el mundo. La Guerra Fría se prolongó a través de un periodo de aproximadamente 42 años, quedando por finalizada a comienzos de las décadas de los 90, cuando los presidentes de cada país, Ronald Reagan y Gorbachev Mikhail, llegaron a un acuerdo mutuo. Bueno, ¿y qué tiene diferente esta guerra sobre otras guerras? Exceptuando la ideología, estas trataron de tener el control sobre la economía y lo social en zonas de influencia a través de los llamados países satélite, evitando siempre el enfrentamiento abierto entre EU y la URSS, manteniendo una situación de tensión y equilibrio de poderes muy delicada. Entonces, ¿en dónde se dieron los primeros indicios de este nuevo conflicto? En febrero y junio de 1945 se produjeron dos importantes reuniones. A estas se les llamó Yalta y Potsdam, que asistieron los líderes aliados, Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Gran Bretaña y Stalin por la Unión Soviética. Si bien en la primera se encontró un ambiente distendido de colaboración que seguía pendiente de la derrota de Alemania, en Potsdam se hicieron palpables las primeras grietas. A pesar de los acuerdos que se llegó, todo apuntaba a un nuevo conflicto entre las distintas potencias. Algo que no mencioné fue la muerte de Roosevelt. El presidente Harry S. Truman fue el que lo sustituyó. Este tenía una política mucho más directa que buscaba evitar el crecimiento del bloque comunista a toda costa. La materialización de la doctrina Truman se vio a través del Plan Marshall, un plan de ayuda económica para la reconstrucción de los países europeos que buscaban generar un crecimiento económico y frenar la influencia comunista. Estas primeras medidas tomadas por el gobierno estadounidense fueron consideradas como una amenaza directa por Stalin. Por ello, la URSS promovió una serie de organismos que se aplicaban en toda su zona de influencia. La Cominform estableció la doctrina e ideología comunista como única opción y se aseguraba de salvaguardarla. La Comecon era la versión soviética del Plan Marshall, promovía un sistema de ayuda y colaboración. Y el Pacto de Varsovia respondía a la creación de la OTAN, creando un bloque militar. Durante las décadas que duró el conflicto en Estados Unidos, se sucedió una serie de presidentes demócratas y republicanos que plantearon sus diferencias con la URSS desde un punto de vista más bélico o desde la perspectiva de la convivencia pacífica. Aunque desde 1946 habían surgido enfrentamientos en Irán, Turquía y Grecia por el intento de ambas partes de imponer su control, se suele considerar el puente aéreo de Berlín como el primer gran conflicto de la Guerra Fría. Ante la decisión de utilizar el marco como nueva moneda para las zonas alemanas controladas por los aliados, la URSS decidió cortar las carreteras occidentales a Berlín y hacer un bloque a la ciudad, esperando que la asfixia la hiciese caer. Estados Unidos creó un puente aéreo que abasteció su zona y amenazó a la Unión Soviética con la guerra. Aunque el sistema de contención acabaría funcionando, la tensión alcanzó niveles muy altos. La capital alemana sería foco constante de choques entre ambos bloques. Desde 1949 el país estaría dividido entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, y lo mismo ocurría en Berlín. Después del llamado telón de acero, una división imaginaria que marcaba las dos zonas ideológicas en Europa, la Unión Soviética construyó en 1961 un muro para evitar la salida de los ciudadanos al sector capitalista. La división de la ciudad duraría hasta 1990, cuando los propios berlineses derribaron el muro. Los historiadores suelen dividir la Guerra Fría en distintas etapas, cada una con un conflicto diferente. La primera de ellas tiene como enfrentamiento central la primera gran guerra en la que cada potencia apoyó a un bando distinto, la Guerra de Corea. Desde 1948, Corea ha estado dividido en dos países que seguían el modelo soviético y el modelo estadounidense respectivamente. El primer ataque se produjo con la invasión norcoreana de su homóloga del sur en 1950 y durante el desarrollo del conflicto llegarían a intervenir tropas estadounidenses, chinas y soviéticas. Se firmó un armisticio, mas no una paz, en 1953 cuando la frontera estaba en su posición original. La llegada de Eisenhower a la presidencia endureció las medidas contra la Unión Soviética
e hizo que el número de conflictos aumentara. Los enfrentamientos que Israel estaba llevando a cabo contra los países árabes acabaron convirtiéndose en otro intento de ambas potencias por extender y mantener su zona de influencia. El mayor punto de tensión se produjo en 1956 durante la guerra. En 1956, el yate Granma llegaba a las costas cubanas cargada de guerrilleros dispuestos a derribar el régimen de Fulgencio Batista, liderado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. La revolución cubana se convirtió en un símbolo de la lucha libertaria y fue muy bien acogida por la opinión pública y la prensa internacional, incluyendo a Estados Unidos. El acercamiento de Castro a la Unión Soviética y el fallido intento de invasión de Bahía Cochinos provocaron que la isla caribeña virase hacia el socialismo. En 1962, aprovechando sus nuevas relaciones con Cuba y en respuesta a la instalación de misiles nucleares en Turquía por parte de Estados Unidos, la Unión Soviética colocó misiles de medio alcance en la isla, al verse directamente amenazados. Los gobiernos de Kennedy y Khrushchev iniciaron negociaciones que llevó al bloqueo de la isla y mantuvo en terror al mundo entero. Aunque ambas potencias acabaron retirando sus misiles, pero el riesgo a una guerra nuclear se hizo más palpable que nunca. Desde sureste asiático pretendían liberarse definitivamente de ella. La llegada de Eisenhower a la presidencia endureció las medidas contra la Unión Soviética e hizo que el número de conflictos aumentara. Los enfrentamientos que Israel estaba llevando a cabo contra los países árabes acabaron convirtiéndose en otro intento de ambas potencias por extender y mantener su zona de influencia. El mayor punto de tensión se produjo en 1956 durante la Guerra de Suez, aunque tras ello la participación de ambos bloques se redujo al ámbito logístico y material. La derrota de los Estados Unidos y terminó en 1975 con la reunificación de Vietnam bajo el sistema comunista. Desde que la URSS reconociera la independencia de Afganistán en 1919, ambos países habían estado fuertemente vinculados y la superpotencia dedicó grandes recursos y esfuerzos a ayudar al país islámico. Sin embargo, la inestabilidad del país y el gran gasto que le suponía llevó a la URSS a invadir Afganistán en 1979, primera vez que la Unión Soviética empleaba fuerza militar en periodo no bélico. Las críticas y el rechazo internacional fueron casi generalizados y la URSS se vio obligada a retirarse habiendo sufrido una de sus mayores derrotas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética mantuvo los sistemas afines que había instalado en los países europeos liberados del régimen nazi. Se produjeron intentos de distanciarse de la política impuesta por el PCUS en países como Bulgaria, Albania, Rumania, Checoslovaquia o Polonia. Destacan los casos de Hungría, donde Imre Nagy intentó implementar un socialismo de rostro humano en 1956, y las diferencias que surgieron entre las ambiciosas China y Rusia. El conservadurismo que se había extendido en Estados Unidos, la URSS y Europa durante los 50 acabó por estallar en 1968, año en que se intentaron romper las cadenas impuestas. En París, los estudiantes se opusieron abiertamente al gobierno de Charles de Gaulle y apostaron por una sociedad más libertaria e idealista en el llamado Mayo del 68. Checoslovaquia vivió un intento por liberarse del control soviético que terminó con los tanques en las calles durante la primavera de Praga. En Estados Unidos, el movimiento hippie ganó fuerzas y alzó la voz para protestar contra la guerra de Vietnam. Los momentos más tensos de la Guerra Fría convirtieron cualquier situación en una auténtica competición entre las dos superpotencias. La exploración espacial se convirtió en un nuevo escenario en el que la Unión Soviética recogió ventaja con el lanzamiento del Sputnik, primer satélite artificial de la historia, en 1957 y el envío y regreso al espacio de Yuri Gagarin en 1961. El otro gran evento de la carrera espacial llegó en 1969 de la mano de Estados Unidos, cuando la NASA consiguió hacer el primer aterrizaje lunar y Neil Armstrong y Buzz Aldrin dejaron su huella en la superficie del satélite. El impresionante incremento tanto en el poder de destrucción como en el número de misiles producidos desde la década de los 60 resaltó la necesidad de imponer un control sobre el armamento nuclear. En 1963 se prohibía realizar pruebas nucleares en la superficie terrestre, los fondos marinos o la atmósfera. En 1968 se firmaba el Tratado de No Proliferación para evitar que una tercera potencia rompiera el equilibrio del poder, y desde 1972 se firmaron distintos tratados de SALT
para limitar el número y la potencia de los misiles que disponían ambas superpotencias. De las dos potencias enfrentadas, la Unión Soviética fue la que más se empeñó en su expansión, encontrando una auténtica mina en África y Asia, debido a la pobreza que sufría la mayor parte de la población. En numerosos países africanos descabezados tras el fin de la época colonial, surgieron guerrillas armadas y gobiernos de toda clase e ideología, que sucedían entre cruentes conflictos armados. En Asia, por su parte, el gigante soviético fue perdiendo influencia conforme la China comunista creada por Mao Zedong ganaba importancia en la región. Desde mediados de los 70, la economía soviética había quedado estancada y cada vez resultaba más difícil mantener a todos los países de su zona de influencia. Esta situación próxima al colapso coincidió con la llegada del republicano Ronald Reagan al poder, quien endureció su política exterior y aumentó la presión ejercida contra la URSS. En 1985, tras un par de gobiernos breves y que no hicieron nada de relevancia, Mikhail Gorbachev se convirtió en presidente de la Unión Soviética e iniciaba un lento proceso de descongelación que llevaba inequívocamente hacia el final de la URSS. En 1989 comenzó el proceso de desmantelamiento de una superpotencia que había marcado el ritmo del mundo durante más de medio siglo. Los mismos países que habían intentado salir de la URSS anteriormente consiguieron independizarse con el consentimiento de Gorbachev. Las alianzas militares se desintegraron o incluyeron en un acuerdo internacional a través de la OTAN. El muro de Berlín se abrió y se derribó como antesala de la reunificación alemana, y George Bush y Gorbachev declararon en Malta el fin oficial de la Guerra Fría en 1991.